Gabriel Asensio Mancilla es diputado por el distrito número 26 en la región de Los Lagos y actualmente se desempeña como jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Nos acompaña aquí en Perfiles para conocer un poco más de su vida, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gabriela. Diputado, usted nació en Coyhaique. Nací en Coyhaique, hijo de padres chilotes. Mi mamá de una islita que se llamaba Jingua. Si alguien va a Chao y puede desde el frente, desde el muelle mirar, va a encontrar una isla que se llama Jingua. Ahí están todos los mancillas. Y mi padre de un sector que se llama Changuitá, en Curaco de Vélez. Changuitá lo llaman Tierra de Héroes porque ahí nació Galvarino Riveros Cárdenas, ¿ya? Y además nació mi papá. ¿Ya? Y eso ya le da características especiales. Sí, pues y como tantos chilotes, los chilotes iban todos a la Patagonia, chilena y argentina. Los chilotes son los que conviven hoy día muy fuertemente en Aysén, pero son los que con orgullo celebran siempre la anexión de Magallanes al territorio nacional. Pero tú también vas a encontrar chilotes en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, en Río Grande, en toda la Patagonia argentina, en Ushuaia, qué sé yo. Oiga, diputado, ¿y fue movida su infancia y juventud debido al trabajo de su papá? Se movió por varios lugares de Chile, ¿no? Lo que pasa es que yo nací en Coyhaique por una cuestión excepcional. Mi papá era militar y por lo tanto estaba en el regimiento, yo creo que era como el regimiento 14 motorizado y no sé qué más, de las bandurrias en Coyhaique. Pero después vivimos en Punta Arenas y también vivimos en Santiago cuando mi papá estuvo en la escuela de suboficiales en San Bernardo. Ahí nació un hermano, otros nacieron en Punta Arenas. Entonces, sí, la vida fue, yo creo que muy movida hasta que, yo creo que por ahí por el año 69, mi padre dice, mira, lo único que yo puedo hacer por ustedes es darle educación, ¿ya? Yo no puedo hacer otra cosa. Éramos 6 hermanos, mamá que había llegado probablemente a lo que hoy día sería 8º año básico, mi padre que había sacado su enseñanza media en el ejército. Y entonces él dijo, mira, yo lo único que puedo hacer por ustedes es darle educación, por lo tanto he pedido el traslado a Santiago. Y se vino a Santiago y a mí me trajo, yo tenía 11 años, 12 años, no sé cuánto tendría, y nos vinimos nosotros primero y después se vino toda la familia. Y ahí nosotros pudimos estudiar, yo terminé la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, pero casi todos los hermanos estudiaron en la universidad, porque en ese tiempo la educación era gratuita, ¿ya? Si no, habría sido imposible. Diputado, ¿y en qué momento comenzó a militar en la Democracia Cristiana? Ingresó a la juventud en el 68, era bien chico. 69. ¿Ya? Lo que pasa es que yo estuve en lo que, no sé si hoy día existe todavía, la Legión de María, de la Iglesia Católica, chiquitito, entonces, entonces siempre anduve en las iglesias por ahí, ¿ya? Y en algún momento fue como muy natural que gente de la Juventud Demócrata Cristiana, no sé, se acercara y me invitara a participar. Y yo comencé en los inicios de la campaña de Radomiro Tomic, el año 69. Estaba Eduardo Frei Montalva todavía de presidente, pero eso tiene un valor bien grande porque al final yo viví los últimos años de Eduardo Frei Montalva, viví los 3 años del gobierno de Salvador Allende, viví el golpe militar, ¿ya? Y luego del golpe militar viví lo que fue la recuperación de la democracia. Yo trabajé en la Vicaría de la Solidaridad, en el tema de derechos humanos, y después, ¿no es cierto?, de ahí yo creo que ya el 90 con Elwin, yo fui nombrado gobernador en Chiloé y después me vine al Congreso y ahí me separé solo 4 años cuando perdí una senatorial y me fui a la Embajada de Ecuador. O sea, toda mi vida he estado dedicada a la política, pero desde el 69. ¿Y la pensó así, desde chico, No. que pensó que su vida iba a estar vinculada a la política? Piensa eso, no, yo creo que nadie piensa eso. Yo quise ser marino y todos se ríen de mí por eso, ¿ya? Pero alguna vez conté la historia en otro programa, mi historia, yo quería ser marino, quería ser de la escuela naval. Mi papá era militar, mi papá quería que yo Tiene que fuera a la haber algo escuela de eso militar. también. Claro, pero yo quería ser marino. Y entonces di todos los exámenes, resultaron re simpáticos todos los exámenes, pero cuando me tiraron a la piscina para nadar, descubrieron que yo no sabía nadar y ahí está. Y bien difícil ser marino y ser marino y no saber nadar. Hasta ahí llegó mi postulación, ¿no es cierto?, a la Escuela Naval. Y luego ya ingresé a la Juventud Demócrata Cristiana. ¿Y en su familia habían otros integrantes que fueran participantes de la política? No, es que ¿O militantes en la de época, si tú piensas en la época que nosotros vivimos, que tú no viviste, pero era una época marcada muy profundamente por la actividad política, por lo tanto todos tenían posición, todos, las familias completas tenían posición, los hijos, los padres, entonces todos militaban, todos tenían una idea acerca del cambio que Chile necesitaba, que el Chile quería, y todos luchaban por algo.
Entonces la familia mía, como cualquier otra familia, tenía a todos. Entonces tenía a todos, de los 8 probablemente 6 estaban con el gobierno de la Unidad Popular, 2 no estábamos con el gobierno de la Unidad Popular, éramos oposición al gobierno de la Unidad Popular, pero luego, ¿no es cierto?, todos estábamos contra la dictadura. Entonces, pero esas cosas se daban muy fuertemente en esa época, todos participaban. Ahora, ¿quién hizo de su vida la política, que no salió nunca más de ella? Soy yo, solamente yo. Diputado Gabriel Asensio, usted acaba de decir de que estaba en contra del gobierno de Allende y después estuvo en contra de la dictadura. ¿Cómo se produce eso? ¿Fue muy difícil para usted estar en un bando, después en otro, después pasar a uno en conjunto? ¿Cómo vivió usted esa etapa? Es una pregunta que uno debería profundizar, pero no voy a poder. Pero no te olvides que veníamos de una época del gobierno de Eduardo Frei Montalva que había creado muchas expectativas, muchos sueños, muchas esperanzas, las banderas flameaban, ¿no es cierto?, pensando en el Chile distinto. Y vino lo que fue la reforma educacional, lo que fue todo lo que llamamos promoción popular, construcción de organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones deportivas. O sea, todo el mundo participaba, todo el mundo era muy activo. La reforma agraria, la sindicalización campesina, nuestra inserción en el mundo internacional, Eduardo Frei Montalva visitando Londres, visitando París con la reina Isabel, con Charles de Gaulle, o ellos mismos visitando Chile, todo, pero en el mundo ocurrían más cosas. Era la revolución, era otra revolución, era, ¿no es cierto?, el amor libre, eran los hippies, era la guerra de Vietnam. Mira, hay una cantidad de cosas. Y luego viene el gobierno de Salvador Allende y claro, nosotros participamos activamente en lo que fue la designación de Allende como presidente, porque no te olvides que él no logró reunir el 50 más 1% de los votos y por lo tanto fue el Congreso pleno, el Congreso el que decidió y votó a favor de Salvador Allende como presidente de la República. Se establecieron lo que se llamaron las garantías constitucionales, qué sé yo. Y nosotros nosotros nunca nos incorporamos a la Unidad Popular, nosotros siempre éramos oposición. Pero cuando viene sin perjuicio de todas las responsabilidades que todo el mundo tiene en el golpe a la democracia, nosotros también, muchos, cuando ya venía, cuando se olfateaba, cuando estaba en el aire, cuando se conocían antecedentes, informes de lo que se iba a producir, nosotros nos manifestamos en contra. Hay un acto en el que yo recuerdo mucho siempre, que es del 10 de septiembre del 73, donde habrán unos 200 jóvenes demócratas cristianos frente a nuestra sede en Alameda 1460, y en ese acto habla Juan Carlos Latorre, que estuvo aquí también sí, claro, como diputado, Juan Carlos Latorre, sí. Y habla y llama a condenar el golpe militar que venía el 10 de septiembre del 73. A nosotros se nos recuerda mucho por el tema de la Carta de los 13. La Carta de los 13. La Carta de los 13. Pero yo también recuerdo este otro hecho y yo creo que nosotros una especie de banderazo de la juventud. Una especie de bandera, qué bonito el nombre que le pusiste, una especie de banderazo en contra del golpe militar que ya sabíamos que estaba en el aire. Entonces, yo no tenía un problema de haber sido oposición a Allende, pero el mismo 11 de septiembre yo estaba condenando el golpe militar y eso fue lo que hicimos muchos demócratas cristianos durante toda la vida. ¿Y eso lo llevó a usted a participar en la Vicaría de la Solidaridad sí, y formar esta especie de departamento de derechos humanos en Ancud y Chiloé? Lo que pasa es que muchos jóvenes demócratas cristianos, voy a decir, no sé si está bien dicha la palabra, se refugiaron, pero fuimos a las capillas y a las iglesias en todo Chile. No te olvides que teníamos nosotros una gran vinculación con la Iglesia Católica. Y por lo tanto, muchos de los jóvenes demócratas cristianos terminaron allí. Muchos jóvenes demócratas cristianos también terminaron curas, ¿ya? También terminaron luego de esto en el seminario. Yo estuve en el seminario 3 días, ya no. ¿Y pasó por el seminario? Pasé por el seminario 3 días. ¿Y tuvo la intención de ser cura? Claro, contra la voluntad de mi padre y de todo el mundo. Y yo estuve 3 días, ¿no es cierto? Y bueno, cuando empezaron a hablar de celibato y esas cosas, ya, a ella no le gustó la cosa. Ya era más distinto, era difícil ya. Y yo servicio público, pero por otro lado. Estuve 3 días en el seminario, porque muchos de nosotros creíamos que teníamos la vocación, ya que es una vocación, el ser sacerdote, no sé, ministro de la iglesia. Entonces en ese tiempo todo era, había una participación muy activa de todo lo que nosotros queríamos hacer. Se me olvidó la pregunta. No, en relación a lo que estábamos hablando de lo que fue para usted pasar de ser oposición a gobierno y después lo llevó, fue como un paso natural finalmente estar en la Vicaría de la Solidaridad.
estando en la iglesia, en las capillas, nosotros trabajamos siempre el tema de derechos humanos. Mucha gente no creía en las violaciones a los derechos humanos. ¿Usted la supo desde siempre, Desde diputado? siempre nosotros supimos de detenidos desaparecidos, de torturados, de arrestados sin causa. Eso era permanente, no estaba. Y yo estuve primero en una iglesia que está en San Isidro, y yo estaba ya en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y mientras era estudiante trabajábamos allí, y yo tengo la impresión de que por ahí, por el año, no sé, 78 más o menos, me incorporé definitivamente a la Vicaría de la Solidaridad en Santiago. Y ahí estuve en la Vicaría, mi trabajo era presentar recursos de amparo. Nuestro jefe era Roberto Garretón, ¿ya? Un gran tipo, un gran abogado, espero que algún día le hagamos un gran homenaje, y él tenía lo que llamamos la Unidad de Protección a la Libertad. Por lo tanto, pero tenía dos estábamos terminando los estudios, y que era Lucho Toro y Gabriel Asensio, junto a otros muchos abogados, pero nosotros éramos los que corríamos a presentar los recursos de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago, por los detenidos, por los perseguidos, por aquellos que se sospechaba que iban a ser ¿Salvó perseguidos. a personas usted en esa labor? Mira, yo creo que puede haber sido, pero probablemente, nosotros debemos haber presentado unos 4.000 o 5.000 recursos de amparo. Más que eso, yo tengo el recuerdo de quien no salvé, ¿ya? Y eso siempre me ha impactado mucho. Eso es un... Diputado, sí, el recuerdo le conmueve. Sí, normal. ¿A qué lata? No, pero está bien. ¿De qué se acuerda de eso? No, un joven, mira, una mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, son detenidos 3 jóvenes, yo creo que eran 3 jóvenes, yo creo que de las Juventudes Comunistas. Y los 3 son detenidos por carabineros. Y nosotros sabíamos dónde estaban. Y estaban de nuevo en la Dicomcar. Y 2 de ellos son liberados en la tarde porque nos contaron después que uno de ellos había sido, que los gritos, que ellos torturado, y ellos pensaban que había muerto, ¿ya? Entonces, nosotros intentamos, el recurso de amparo fue mío, y yo tenía que tratar de ver cómo lo salvábamos. No, el recurso de amparo fracasó, siempre la Corte de Apelaciones rechazaba los recursos, eso fue rechazado en su tiempo, y más o menos 3 meses después apareció muerto, sin una pierna, sin cabeza, sin nada, apareció en el río, ¿ya? Y no voy a decir el nombre acá por respeto a la familia, pero yo me acuerdo clarito, yo sé quién es y toda la edad que tenía, y cómo no pudimos salvarlo. Entonces, probablemente salvamos a más de alguien, pero yo recuerdo más a aquellos que no fuimos capaces de salvar, y eso es injusto, ¿no? Por eso tiene tanto valor la democracia, diputado, porque Sí. por eso usted mismo, por esa emoción que usted siente, se emocionó ahora en esta conversación. ¿Usted considera que el valor de la democracia es trascendental para evitar ese tipo de situaciones? O sea, lo que nosotros vivimos hoy día es, no sé si será lo mejor, pero necesariamente, ¿no es cierto?, es el tipo de ambiente, de atmósfera que nosotros tenemos que vivir. Estamos en un salón donde hay distintas posiciones y la gente piensa de manera distinta. Hay grupos, no sé, con edades distintas, hay hombres, hay mujeres, tienen pensamiento, tienen ideas, algunos todavía cargan, ¿no es cierto?, el tema sobre sus mochilas, la idea de Pinochet como héroe. Otros, ¿no es cierto?, en otros lados son aquellos que fueron las víctimas, porque aquí tenemos muchas víctimas de Pinochet. Otros, ¿no es cierto?, que participamos de eso, pero lo que siempre uno tiene que hacer al final es cuidar este ambiente de democracia, donde tenemos la posibilidad de dialogar, de conversar, de ponernos de acuerdo y de ir avanzando acerca de cosas importantes para el resto de los chilenos. Yo entiendo que mucha gente, ¿no es cierto?, no tiene la menor idea de lo que hacemos, o se aburre con nosotros, o se enoja, se chorea, nos acusan de mil... Está bien, y eso forma parte también de lo que nosotros somos. Pero 1000 veces es necesario es tener un escenario donde tú puedas conversar ante el escenario de la fuerza, de la imposición, donde una persona se impone por la fuerza de las armas. Eso es lo que nosotros nunca más quisiéramos vivir. Este salón nos representa y nos recuerda permanentemente a nosotros lo que tenemos que ser. Personas que son capaces de conversar, tener opiniones distintas, pero somos capaces de, primero, de conversar, luego, ¿no es cierto?, de acordar cosas que son importantes para la gente que confía en ti. Diputado, y en esa tarea tan importante que no es ni nada menos que salvar vidas en aquella época, y que lo hizo al alero de la Iglesia Católica con la Vicaría de la Solidaridad, ¿le duele lo que ocurre ahora con la Iglesia y la legitimidad que puede o no puede tener dentro de los que son fieles y quienes no? Yo creo que sí, o sea, es un golpe tan impactante para la Iglesia Católica lo que ha ocurrido. Yo no sé si podrá recuperarse, cómo se podrá recuperar. El proceso de sanación me imagino que va a ser muy duro, muy difícil.
y probablemente todavía van a seguir saliendo más casos, ¿ya? Casos que hace 50 años nadie denunciaba porque muchos chicos consideraban normal la situación, ¿no? ¿Ya? O que otros hacían los lesos también consideraban de que era una cosa normal. Eso es muy impactante hoy día. Yo creo que ese golpe que ha sufrido la Iglesia Católica duele mucho, es muy lamentable. En estos días, por ejemplo, tengo que encontrarme con un obispo extraordinario que no tiene nada que ver en esto que acabamos de conversar, pero que a mí me conmueve igual. Monseñor Juan Luis Giser. Monseñor Juan Luis Giser ya está viejito, está en su casa con unas monjitas viviendo, y él, yo creo que es de aquellas personas en las cuales yo podría confiar plenamente, ¿ya? Y él creó en Chiloé lo que era una fundación para el desarrollo de Chiloé, pero también creó allí lo que era dentro del obispado un departamento de derechos humanos. De repente él un día pasa por la vicaría en Santiago, ¿no es cierto? Y dice, ¿quién quiere irse a Chiloé? Porque necesita un abogado. Y todos dijeron, ¿no es cierto?, el chilote, ya, vaya para allá. Y hablamos y yo me fui con él por ahí por el año 86. Y estuve en Ancud con él, 86, viví un año con él, y hasta el 90, hasta cuando me nombraron gobernador. Pero, por ejemplo, así como hay en la iglesia gente que actuó de esta manera tan condenable y repudiable, también hay personas como Monseñor Juan Luis Giser, que son verdaderos santos, son personas que sí creían y que siguen creyendo en lo que hacen. Y estos días me está llamando porque todavía tiene ideas acerca de lo que podríamos hacer en Chiloé. Diputado, siguiendo con su historia, usted decía que desde el año 94 a la fecha ha sido parlamentario, salvo ahí un receso de cuatro añitos, y entre medio fue incluso presidente de la Cámara. ¿Es más difícil ser presidente o ser jefe de bancada? Es más difícil ser jefe de bancada, pues, no sé, ser presidente no es tan difícil. Y sobre todo este año para la DC, claro, ¿no? Pero lo que pasa es cuando tú tomas decisiones permanentemente y decisiones a las, vamos a decir, inesperadas, que la gente no está esperando a ti, ¿no es cierto?, que tú tomes esa decisión, son complicadas. Yo tengo 14 diputados, incluyéndome a mí, y esos 14 diputados, cuando se inclinan para un lado, cuando se inclinan para otro lado, ¿no es cierto?, van inclinando la balanza, pero lo que nosotros hemos dicho es que estamos acá para llegar a acuerdos, ¿no? La política tiene que ser esa, tiene que ser el diálogo, la conversación, y no necesariamente descalificar al otro porque está en una posición política distinta. ¿Le duele cuando critican a la DC por apoyar, por ejemplo, propuestas del gobierno? Pero no es que me duela, ya a esta altura ya estamos acostumbrados. La primera decisión fue horrorosa, yo creo que la primera fue cuando votamos a favor la idea de legislar la modernización, lo que llaman modernización tributaria. Imagínate, no quise leer ningún tuit, no quise leer nada. Pero no es que a uno le duela, no es así. ¿Uno si tiene tú cuero de tienes chancho? la convicción. ¿Usted tiene cuero de chancho? No sé si lo tengo, pero ya estoy viejo, así que probablemente sí. Pero si tú tienes la convicción de lo que estás haciendo, de que es necesario, que es bueno, que vas a producir algo, ¿no es cierto?, que es necesario para Chile, en el tema, por ejemplo, reforma tributaria, en el tema de pensiones, o nuestros temas que estamos discutiendo ahora, tenemos el tema de BTF, tenemos un tema en el Ministerio de Vivienda, que también mira, hay muchos temas que tú no puedes llegar y decir que te niegas a conversarlo. No puede ser, porque estamos acá no solo para conversarlo, sino también para llegar a acuerdos, ¿ya? Y entonces estos 14 diputados que en algún momento pueden inclinar la balanza, yo creo que nos obligan a ser muy juiciosos, serenos, tranquilos, pero que nos obligan a ser influyentes. El político tiene que influir, y tiene que influir en buenas ideas, en buenas medidas, en buenas decisiones, y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Y cuando hay posturas diferentes dentro del mismo partido, dentro de los 14 que usted dirige, ¿cómo lo hace? Es difícil porque... Sobre todo en temas importantes como laboral, etcétera. Tiene 155 parlamentarios, son todos pequeños príncipes, o algunos reyes, algunas princesas, pero son todos de mucha personalidad. Todos los que están acá lo hicieron porque ganaron, porque se mostraron distintos, porque la comunidad les hizo un reconocimiento. Además de alguien convencieron. Tienen intelectualmente, todos son buenos, todos tienen... Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, esos 14 diputados, y esos 14 diputados, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5 tienen una opinión distinta, tienes que tener la capacidad para ir o convencer o ir adecuando el barco con el objeto de que no se produzca el desestive, el que la carga se te vaya para uno o para otro lado.
Y yo creo que tuve momentos complejos por este tema de la reforma previsional, pero yo creo poco a poco lo vamos superando. Todavía no es fácil ya cuando tuve que tomar una decisión para cambiar, ¿no es cierto?, a un diputado por otro en la Comisión de Trabajo. Pero al final yo creo que si el jefe de la bancada no toma decisiones, entonces es peor, definitivamente es peor. Entonces yo prefiero tomar la decisión y echarle para adelante, sobre todo si estoy convencido de que lo que estoy haciendo está bien. ¿Y hace lo mismo con sus 6 hijos para ponerlos de acuerdo en algo, aunque sea? No, porque lo que pasa es que yo tengo, tengo la mayor que debe tener 38, 39 años, el último tiene como 13, por lo tanto no hay una instancia donde ellos tengan... No, la mayor, mira, me acaba de ser abuelo, ¿ya? ¿Cómo ha sido eso para usted? Bonito, pero es muy lindo. Todo el mundo dice, ¿no es cierto?, que si hay un tiempo maravilloso es el tiempo de abuelos, ¿ya? Y nació León hace 3 semanas aproximadamente, León Rayo Asensio. Y entonces León va a ser el continuador de todos nosotros, eso es muy bonito. Entonces León está por un lado, están los 2 chicos, uno abogado y otro que es ingeniero civil en Minac, que siempre estuvieron conmigo y que son los hijos de mi actual señora, la Antonia, que está en 4º año de Derecho, tiene 20 años, ¿ya? Y ella vive en Santiago. Y los 2 chicos que viven conmigo son Gabriel y Santiago, ¿ya? Y uno tiene 15 y el otro tiene 13. En este momento están en Colombia de vacaciones con la mamá. Y yo creo que de repente llega un momento en tu vida que todo lo que haces empieza a ser pensando en ellos, ¿ya? Solo pensando en ellos. Todo es como, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo los voy a proteger? ¿Cómo les voy a asegurar? ¿No es cierto? Y yo creo que es eso. Yo echo mucho de menos ahora a Gabriel y Santiago. yo les escribo. Entonces, Gabrielito, ¿cómo estás? Bien. Santiaguito, ¿qué estás haciendo? Hola, loco. Entonces no hay mucha conversación, como los grandes. Tú con los grandes tú puedes conversar de otra manera. No, y tiene que ocupar el mismo lenguaje tecnológico y hablar por ahí. Pero es difícil, es que son distintos, son definitivamente distintos. Los niños de hoy día, claro, y todo el mundo, todo va a ser luego, ¿no es cierto?, en esta cosa, o la tablet, o el teléfono, y nosotros... Nada, a mí me da risa. Yo tengo una tablet como la tuya, ¿ya? Pero no la enciendo porque no tengo la menor idea cómo usarla. Tampoco tenemos mucha idea por acá, pero algo hacemos. No, pero tú sabes mucho más que yo. Diputado, este Congreso, particularmente el de ahora, ¿le gusta? ¿Le gusta su conformación? Me gusta mucho. Yo llegué, estuve, ¿no es cierto?, 4 años fuera, estuve en la embajada en Ecuador, y de repente me sentaba en la testera como presidente accidental. Y yo los miraba desde arriba y decía, qué increíble. Estaban los pinochetistas, estaban adelante los jóvenes de derecha que no son pinochetistas, que son todos, ¿no es cierto?, jóvenes mucho más demócratas, que no traen el lastre de lo que fue eso. Yo miraba mi bancada, ahí estamos un poquito más conservadores, más o menos socialistas y PPD, las mismas, pero miraba, los comunistas siempre iguales, pero miraba al Frente Amplio y yo sé qué espectáculo, porque tenías de todo. O sea, tú puedes mirar a Florcita Motúa, o puedes mirar a tipos muy serios como Miguel Crispi, o como Pablo Vidal, o como las chicas, ¿no es cierto?, todas. Y tú veías diversidad. Y entonces no importa, me carga cuando empiezan a hablar de los porcentajes que sacó cada uno, que allá, que acá. Pero todos tuvieron el derecho y están aquí aportando, diciendo cosas, opinando, no sé, o reservados o callados, pero yo los miraba de arriba y decía, mira, esto es mucho mejor que lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes eran 2 grupos. Esta cosa que llamamos ¿no es cierto?, del binominal, donde entonces estaban, ¿no es cierto?, los que habían formado, se sentían muy cercanos al gobierno de la dictadura, y los que estaban en contra. Derecha-izquierda. Y derecha-izquierda, y nos pasábamos en eso. Pero cuando yo ahora los miro desde arriba, en realidad me parece que, yo sé que puede ser mejor, está bien, más mujeres, por ejemplo, más mujeres, no puede ser, ¿no es cierto?, tan pocas mujeres, buenas mujeres, pero son todavía escasas. Entonces probablemente eso va a seguir mejorando, pero a mí me gusta mucho cuando los miro desde arriba. Y para usted, diputado Gabriel Asensio, ha sido gobernador, ha sido embajador, ha sido diputado, ha sido presidente de la Cámara, ahora es jefe de bancada. ¿Qué se viene para usted en lo personal? No tengo idea de qué se viene para mí. ¿Quiere estar ahí de nuevo? ¿Quiere estar en la moneda, por ejemplo? Me gusta ser jefe de bancada, me gusta, ya hay que estar todo el día tomando decisiones, todo el día. Entonces yo creo que no nos equivocamos tanto, pero siempre está la posibilidad de que nos equivoquemos. Pero eso a mí me gusta, pero
ser capaz de poner de acuerdo a las personas y el ir modificando de repente los proyectos. Hay algunos proyectos que impactan derechamente. Estamos esperando los que vienen, por ejemplo, me acabo de acordar, los del Senado, reforma del Código de Aguas y también lo que tiene que ver con las sanitarias, con una ley especial que salió de la Cámara de Diputados. Esas leyes todas influyen o impactan en la gente. Y si nosotros aprobamos más o menos bien, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, van a afectar a la gente, les van a producir, ¿no es cierto?, en ellos, y esas son decisiones bien relevantes. Y eso me gusta mucho. Honestamente, lo de más arriba no me produce nada. Ahora, si me dijeron, ¿no es cierto?, que en algún momento vamos a hacer gobierno, eso también me gusta. Yo creo que también eso me gusta mucho, pero no sé qué va a ser de mi vida. Gabriel no sé. Asensio para rato, por lo menos, en la política. No lo sé. Eso vamos a ver. Lo conversaremos en otro Perfiles. Diputado Gabriel Asensio, muchas gracias, muchas gracias a ti, por su tiempo, por conversar con nosotros, por cortarnos también parte de su vida. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gabriel Asensio, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, conversando con nosotros, con Perfiles. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.